Dios esté bendiciendo. Seguimos con este estudio de doctrina. La gracia del Señor sea sobre vosotros. Y qué bueno es conocer, dice la palabra, que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y este es un tiempo donde qué bueno es conocer lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Cuando le hablaba a Timoteo, a Tito, estos jóvenes, para que supiesen manejarse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice así la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, a la gloria del Señor. Nunca la profecía, la palabra, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy queremos entrar un poquito, estuvimos hablando el otro día del bautismo, de la fórmula bautismal, pero seguimos hablando de Dios, de su revelación. Gloria al nombre del Señor. La revelación de Dios, que Dios es la verdad, que se comunica a través de la revelación. Por tanto, es la autocomunicación salvadora de Dios hacia el hombre, hacia la historia que vive el hombre. Y se recibe por la fe eclesiástica, por la fe de la palabra. Y Dios revela en la historia para utilizar a los hombres para que lleguen a las grandes comunidades, ¿sí? Y transmitir así la revelación de la palabra del Señor. Esta revelación que está escrita, pero que muchas veces el hombre no puede asirse de ella, dado de que hay una preparatoria, hay un llamado, hay un trabajo de Dios en la vida de cada hombre, cada mujer. Por eso muchas veces podemos ver personas que estén en la iglesia y que están veladas, tal vez no van a poder entender lo que la Biblia está hablando, porque la palabra del Señor nos habla que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Son perfectos. El apóstol Pablo nos enseña la manera en que la Escritura bendice nuestra vida, ¿no? Por eso dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿sí? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, ¿sí? Perfeccionado, ¿sí? ¿Para qué? Para toda buena obra, para toda la disposición de la cual Dios mande a ese hombre. Entonces, la Escritura es inspirada, gloria al nombre del Señor. En ella nosotros tenemos la revelación. Dios se ha revelado a través de la Escritura. Podemos ver en el Génesis, en el libro de los comienzos, cómo Dios nos muestra una faceta tan fascinante e importante cuando dice que el Espíritu de Dios moraba sobre las aguas y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos ahí el trabajo de Dios en 7 días, Dios decretando, ordenando, poniendo cada cosa en su lugar. O sea que vemos a un Dios de orden, un Dios que para actuar comienza a ordenar, y Él necesitó ordenar esta creación, necesitó darle sentido, necesitó ponerle su toque personal, ¿sí? Como aquel que pinta, como aquel que hace un cuadro, necesita a lo último poner su firma. Bueno, Dios estampó su firma en la creación, y hoy vemos que tenemos esta gracia. Por eso dice: porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchas veces decimos en la iglesia: uy, Dios me reveló. No, ya está revelada la palabra. La palabra es revelación pura, revelación neta, profecía neta. Es la palabra de Dios, es inspiración completa, donde Dios volcó su corazón, ¿sí? El objeto no es mostrar cómo Dios es o fue creado Dios. El objetivo de la palabra del Señor es revelar a Dios en todo lo creado, su poder, su propósito, su gloria, bendito el nombre, su manera de trabajar.
El propósito de la Biblia no está en descubrir cómo fue creado. No, no, no. Es casualmente que nosotros nos descubramos en Dios. Por eso dice la palabra del Señor que nuestra vida está escondida conjuntamente en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Sin la revelación de Dios no podemos conocer el Evangelio. Entonces, el objetivo primordial del Señor es darse a conocer, es darle el sentido al hombre para que el hombre se vuelva. Gloria al nombre del Señor. La intervención de Dios en la historia para conocer su gracia. Dios intervino en toda esta historia para que la gracia de Dios sea conocida, sea manifestada. Y para eso usó teofanías, hizo comunicados, hizo milagros, anunció su palabra, reveló con especialidad, tratando a los enfermos, tratando en toda una generación que estaba apartada, gloria al nombre del Señor. Y así llegar a que el hombre entienda la necesidad de salvación. Por ello Dios mismo, gloria al nombre del Señor, se da a conocer a través de su inspiración. En el libro de Juan 20:31 dice la palabra: pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos decir que la Biblia revela al mundo. A través de los hombres se revela el Señor para llegar así al mundo, para llegar así a la totalidad de todos los seres humanos que necesitan entrar en este plan de salvación. Dios desde los principios comunicó, habló, se dio a conocer, estampó, puso su firma, gloria al nombre del Señor. Y esta medida fue la inspiración de los textos bíblicos. Gloria al Señor. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:6 que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil. Toda la Escritura es inspirada. O sea, Él volcó su corazón. La Escritura es espíritu y es vida. Y revela la existencia de un Dios poderoso. Revela la existencia total de un Dios armónico, de un Dios que quiere tener intimidad, que quiere tener relación. Gloria al nombre del Señor. Que no se ha olvidado, aunque su criatura pecó, Él está dando la oportunidad. Es inspirada toda la Escritura. Gloria al Señor. La Escritura es inspirada por Dios, no los autores. Y eso es lo que nosotros debemos detenernos. No son los autores inspirados. ¡Ay, Dios me inspiró! No, Dios inspiró su palabra. Dios inspiró la Biblia. Dios volcó su corazón para que le conozcan. No hay autores inspirados, gloria al nombre del Señor. Si bien los hombres sirvieron a Dios, fueron llamados, recibieron el llamado, se prepararon de su buen corazón, entendieron, fueron ministrados por el Espíritu Santo, pero no son los autores, los inspirados, sino que Dios se inspira en sí mismo, en lo que Él es, en el gran yo soy, en su existencia plena. Es decir, la inspiración no se trata de la experiencia de un hombre, de un hombre que estuvieron en intimidad con Dios. No se trata de eso casualmente. Su inspiración es su palabra. Se trata del texto, técnicamente del texto bíblico. El texto bíblico es inspirado, no sus autores. Entonces es bueno entender esto, es bueno separar, marcar, gloria al nombre del Señor, porque si no estaríamos entrando en otro tipo de teologías y estaríamos dándole lugar al hombre a fascinaciones, o como le dice a Timoteo, tened cuidado de la fábula y de la ciencia, tened cuidado de los cuentos, tened cuidado de las cosas que se van más allá del conocimiento y que atrapan a las almas inconstantes. ¿Cuánta gente quiere sabiduría, sabiduría, sabiduría? Y dice la palabra del Señor, gloria al nombre de Cristo, que esto trae una carga, trae un peso si no está en la voluntad del Señor. Entonces hay que entender técnicamente esto, que el texto bíblico es inspirado. El texto bíblico es inspirado. Gloria al nombre del Señor. A Dios le plació
poner su poder, derramar su poder en un vaso de barro. El hombre solamente es la fuente, es un vaso, es un canal que va a aportar la bendición de Dios para transmitirla en la inspiración divina que Dios otorga en su santa palabra. La palabra en 2 de Timoteo 3:16 dice que se traduce como la escritura que tiene su origen en Él, ¿sí? Por lo tanto, es Él el fundamento profundo de su propia palabra, ¿eh? Entonces, Él inspiró, Él volcó su corazón, su esencia. Gloria al nombre del Señor. Y esto es algo muy importante en lo cual nosotros tenemos que entender, ¿sí? Uy, qué inspiración que tiene mi pastor, que no. Hay pintores, hay escultores que tienen una inspiración, claro que sí, pero no es la celestial. Esta palabra transforma, cambia, ¿sí? Y es una palabra que a Dios le ha placido revelar, ¿sí? Por eso dice que su palabra llegará a quien la mande el Señor y tendrá un efecto, hará lo que Dios mande y no volverá a Dios vacía. Oh, mi alma te alaba, bendito el nombre del Señor. Por eso me encanta cuando el apóstol dice, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora, bendito el nombre del Señor. Y vemos a Pablo, cuando perseguidor de la iglesia, él en su teología, en lo que él pensaba que era correcto, se le aparece el Señor en un resplandor, cae, Señor, ¿quién eres? Y comienza, el Señor le habla, yo soy Jesús a quien tú persigues. Recibe él ahí el conocimiento, recibe el conocimiento, y ahí automáticamente le ordena, vas a ir a tal lado, y le ordena a un siervo, Ananías, que vaya a poner sus manos porque había quedado ciego, porque a partir de ahora Saulo de Tarso comenzaba a estar en el trato directo de Dios, en la voluntad divina de Dios, y que éste iba a ser útil para la obra. Por eso que Dios bendiga y que Dios les dé el entendimiento, y qué bueno es poder meternos en este tema de doctrina para ir separando, para no ir mezclando, para no darle lugar cuando la Biblia nos anuncia que tendrán apariencia de piedad y se amontonarán maestros conforme su concupiscencia. Se da cuenta que cuando nosotros salimos del enfoque bíblico damos lugar. ¡Qué inspiración! No, Dios es la inspiración de la Biblia, no el hombre. Dios, su palabra. Su palabra es la que transforma, cambia. Su palabra es la que ha venido hace 2000 y pico de años trabajando en el corazón de hombres, de mujeres, de matrimonio, de enfermos, de desvalidos, y Dios se ha placido usar al hombre como un transmisor de esa palabra rema, de esa palabra profética, de esa palabra que transforma, cambia, esa palabra que rompe estructuras humanas, esa palabra que al ser humano lo deja sin entendimiento alguno, que a la ciencia la deja sin principio alguno de saber cómo hoy Dios sanó un cáncer, cómo Dios hoy hizo tal obra. Por eso esta palabra inspirada por Dios es la que trae la bendición, es la que cuando el hombre la recibe, ¿sí?, puede recibir de los milagros, de la presencia, puede entenderla. Gloria al nombre del Señor. Oh, dice la misma palabra, dice, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo podremos llevar el mensaje si no fuésemos? Tenemos que ser enviados. Y ahí está lo que Dios nos revela. ¿Para qué? Para nosotros entender de que no es de quien quiere o a quien le parece, sino es voluntad de Dios. Aleluya. Muchas veces hemos escuchado, sí, el Espíritu Santo dictó y los hombres estamparon, escribieron. No, Dios preparó a esos hombres. Y Dios, por su inspiración, trabajó en esos hombres para que el canon de la Biblia, llegue hoy a ser tan veraz, que aún los que niegan conocer a Dios terminan reconociendo
en la creación que hay un ser supremo. Hay algo que no se puede medir, hay algo que no se puede alcanzar. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por eso que Dios me los bendiga, me los ayude, y qué lindo poder saber, ¿no? Esta inspiración se trata de la experiencia, no de la experiencia de hombres con Dios, sino se trata del mismo autor de la Biblia, Dios, el personaje único, el personaje clave. Gloria al nombre del Señor, el inspirador de todas las cosas. Los autores simplemente somos la herramienta. Gloria al nombre del Señor. Que Dios me los bendiga ricamente, que la paz de Jesucristo los acompañe. Damos gracias y hasta otro momento que Dios nos permita para poder seguir con este estudio bíblico, donde tocaremos diferentes facetas, diferentes puntos, para aquellos que les fascinan y que quieren transitar bajo un legado correcto en la palabra del Señor, ¿sí? Que Dios mucho lo bendiga. Paz de Cristo.